Un papelón por donde se le mire, señores. Lo que ha pasado en la Argentina ha dejado boquiabierto a más de uno. Es noticia seguramente. Usted ya lo debe haber escuchado. Javier Milei corrió a su canciller, Diana Mondino. Bueno, usted dirá, puede haber sido algún tipo de descontento, algo interno. Pues no, la razón por la cual se fue la canciller Mondino, es para no creer, considerando la posición de Argentina, fue por apoyar esta condena al bloqueo a Cuba en la ONU. Sí, eso fue lo que pasó. La canciller Diana Mondino, para sorpresa de Javier Milei, votó en la ONU en contra del bloqueo. Milei se ha vuelto loco, desesperado, pateó el tablero y dijo, no, se me va, esta señora se me va. Por supuesto, esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Javier Milei se ha sentido traicionado y ha decidido sacarla, removerla de este cargo, diciendo que a partir de ahora van a hacer una revisión exhaustiva de cada miembro que vaya a trabajar para su gobierno. No quieren infiltrados, no quieren gente que atente contra la democracia occidental, es lo que dicen. Un escándalo por donde se le mire y por supuesto un papelón para la Argentina de Milei. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado de lujo, por supuesto, un analista internacional, abogado él. Estamos hablando del señor Wilmer de Pablos, a quien tenemos hoy en Prensa Alternativa, como ya es habitual los jueves. Wilmer, bienvenido a nuestro espacio. Enzo, estás disfrutando el nuevo reality show de la política de Argentina, ¿no? Es evidente. Correcto. Realmente Milei no termina de sorprendernos, ¿no? Bueno, el mundo entero vio una vez más, después de la 32ª vez que se vota una resolución en favor del levantamiento de las infames medidas coercitivas unilaterales, o mejor dicho, del bloqueo inhumano, violatorio del Estatuto de Roma contra el hermano pueblo cubano. 187 votos a favor, 2 en contra. Por supuesto, no podían ser otros más que Estados Unidos e Israel. Ese Estados Unidos que dice ser garante de la democracia y un luchador por los derechos humanos, escogido por la providencia según la teoría del destino manifiesto o la teoría de Monroe, ¿no? Tan vigente en la conciencia del imperio norteamericano. Es realmente vergonzoso, risible la nueva actuación de Milei, quien, como tú lo decías, se siente traicionado en los más elementales principios de su gobierno, ese gobierno anarcofascista, como lo llama Atilio Borón, este intelectual de la Argentina por el que sentimos muchísimo respeto. Fue a través de un mensaje de Atilio que me enteraba de lo que estaba ocurriendo en este momento en Argentina, cuando Milei se pronuncia y su propio vocero oficial, Adorni, haciendo referencia desde la Casa Rosada a puñalada, como lo llaman ellos, esta traición por parte de su canciller Diana Mondino, a la que hemos visto, por supuesto, desde el principio, haciendo en ejercicio de sus funciones cualquier cantidad de papelones en el sentido de un desconocimiento absoluto de lo que es las relaciones internacionales, el manejo de la diplomacia, pero hoy tocó los intereses de Javier Milei, que además, Enzo, es vergonzoso, ¿no?, que el presidente de Argentina se entera por la llamada de una terrorista de la comunicación, pero que además es senadora del Congreso de los Estados Unidos, llamada María Elcira Salazar, quien de forma ofuscada llama a Javier Milei y lo interpela por la decisión tomada en el seno de Naciones Unidas, cuando Argentina, dice Atilio Borón en sus comentarios, se equivocó de botón y marcó a favor de la resolución, lo que seguro ella debió votar en contra y acompañar
al igual que Estados Unidos e Israel, el mandato al que están sujetos desde los centros de poder que los gobiernan. Para nadie es un secreto que Milei es un hombre subordinado a los intereses de Estados Unidos y de Israel, y que por supuesto el desmontar el gobierno de Argentina, el Estado de Argentina, acabar con el estado de bienestar hacia el pueblo noble de la Argentina, el ceder territorio para el levantamiento de las bases militares, el remitir el oro que tenían en su banco central al Reino Unido, a los bancos que robaron a Venezuela, es realmente la muestra inequívoca de que estamos frente a un hombre que responde a los intereses anglosajones, es decir, a Estados Unidos, al Reino Unido y a ese mundo unipolar. Sería importante resaltar el hecho de que esta resolución es la número 32 que llama al levantamiento del bloqueo infame contra el pueblo de Cuba, y que por supuesto, una vez más, tenemos que decir que la Organización de las Naciones Unidas debe ser refundada o desaparecer, porque una resolución que 32 veces ha sido ratificada, no puede ser posible que hoy estas estructuras del poder no materialicen o concreten sus propias decisiones. Son 60 años de infame bloqueo hacia un pueblo noble, ¿no? Hacia un pueblo valiente. Y lo que Milei hoy plantea en el seno de esta, o con esta decisión, evidencia, por supuesto, el cambio de doctrina desde la Casa Rosada en relación con el histórico acompañamiento que Argentina ha hecho al levantamiento del bloqueo contra el hermano pueblo cubano. Atilio Borón, ese extraordinario intelectual argentino, declaraba para Telesur, pero es que además lo escribió, que definitivamente Argentina sumergida a los designios del imperio norteamericano. Y bueno, no podemos olvidar quién es Diana Mondino, ¿no? Tú debes saberlo mejor que nadie, Wilmer, que había salido a hablar durante las elecciones de Venezuela, reconoce a Edmundo González como mandatario y me hace acordar una frase que dice, así paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? No le importaba en absoluto a Javier Milei, en absoluto, Javier Milei, lo que en su momento significó la canciller, ¿no? Alguien que le secundó en absolutamente todo, pero pasó lo que pasó y ahora se ha convertido, lastimosamente para él, en el hazmerreír, ¿no? En un desorden total. De hecho, habló, como tú lo mencionabas, Mabel Adorni, su vocero, y ya hasta tienen a un reemplazante, que es el señor Gerardo Bertain, me parece que fue embajador, o es, o ha sido, mejor dicho, actualmente, hasta el día de hoy entiendo, porque ya lo nombraron canciller, embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Bertain. Entonces, es un momento bastante de tragicomedia para esta Argentina de Milei, digo, hago énfasis la Argentina de Milei, ¿no? Haciendo énfasis que él es quien aparece como presidente, pero no necesariamente las decisiones que él tome son respaldadas por su ciudadanía. Y me pongo a pensar también en esto que dices, ¿no? En esta ya marcada posición de la Argentina, lamentablemente, con un Milei que en su momento no tuvo reparos cuando la misma canciller Diana Mondino había dicho que los chinos eran todos iguales, ¿no? Eso fue un comentario que ella dio, que para él, para Milei, bueno, fue algo inadvertido, ¿no? Sin embargo, llega el momento de votar en la ONU en contra del bloqueo y sea error o no de Mondino, el voto está ahí, expuesto, público. Y por supuesto, me quedo también con esta frase que mencionan desde el gobierno, ¿no? Hablan ya de funcionarios que respeten, entre otras cosas, el pensamiento ligado a la libertad y claramente a la democracia occidental.
haciendo énfasis en estos términos, democracia occidental. Este momento, Wilmer, podemos considerarlo crítico porque, imagino, va a tomar tiempo para que estas relaciones que actualmente se están yendo por un caño, no olvidemos que en su momento el propio Milei despreció la posibilidad de sumarse o asociarse al BRICS, y que ahora obviamente hay acercamientos que han ido rompiendo, vínculos que se están haciendo cada vez más hostiles. No olvidemos lo que piensa Javier Milei de Rusia, ¿no? Por más que se trató de recomponer con China la relación posteriormente, igual los chinos no son bobos, deben saber con quién están lidiando. Pero bueno, Wilmer, esta Argentina, ¿en manos de quién está y qué tanto va a costar recomponer todo lo que está pasando a vista y paciencia de América Latina, sobre todo? Sí, bueno, además de esto, Enzo, hay que resaltar que en el contexto de esta resolución, de la resolución número 32, celebrada y aplaudida y acompañada por más de 187 países del Concierto de Naciones, encontramos a una Cuba que hoy ya es un miembro asociado del BRICS, del BRICS+, del BRICS que hoy está constituido no solamente por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía e Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, sino que además se le acaban de sumar 7 países de Asia, 3 países de África, 2 países que incluyen la condición de miembro asociado en América Latina, no solamente de Cuba, sino de Bolivia, pero además un país de Europa. Es decir, estamos en un contexto del nacimiento de una nueva época, del nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio en el que Cuba hoy recibe el acompañamiento de esos 187 países, de 190 del Estado de las Naciones Unidas. No es la misma lectura que pudiéramos hacerle a las 31 resoluciones anteriores. ¿Por qué? Porque este acercamiento, este acompañamiento ahora del BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la ASEAN, abre un nuevo relacionamiento en el área internacional de la isla con el resto del mundo. Estamos hablando de los mercados más importantes que constituyen más de 3.000 millones, es decir, más del 60% de la población mundial, el 40% del Producto Interno Bruto, el 36% de intercambio comercial y, por supuesto, la República de Cuba pasa a ser miembro de este nuevo bloque y por eso la lectura no puede ser la misma. Es importante señalar, además, que estas opiniones, si bien es cierto, la Cancillería del mundo están supeditadas al Poder Ejecutivo, no menos cierto es que el derecho al respeto constitucional y sobre todo al derecho internacional y sobre todo a los derechos humanos obliga a respetar las posiciones ideológicas de los miembros que la constituyen. Distinto es que funcionarios de alto nivel y de confianza sean designados para un proyecto específico y que no se les evalúe su visión política, eso es distinto. Pero de allí a pretender decir que la Cancillería tiene que estar politizada en el sentido del pensamiento único del anarcocapitalista Milei es algo así como tratar de imponer desde el punto de vista ideológico como un buen dictador su pensamiento a todo un grupo de funcionarios que tienen una carrera y una trayectoria dentro de esta institución independientemente de su posición ideológica. Es la violación abierta, confesa, comunicacional del propio Javier Milei. Por eso es que cada vez que abre la boca no hacemos más que reírnos o no terminar de asombrarnos de sus propias confesiones. Milei, a su llegada, gracias al hecho comunicacional que manipuló la mente de más de 13 millones de argentinos que le permitieron
llegar a la presidencia de la República en virtud de toda la maquinaria del monopolio occidental, de sus corporaciones, de la desinformación, de la guerra sucia y de sus anclas, hicieron lo propio y, por supuesto, hoy el pueblo de Argentina paga las consecuencias de esta nefasta y lamentable decisión que llamó el presidente Nicolás Maduro un error histórico para la América Latina. Hemos visto cómo desmonta el Estado, lo minimiza, hemos visto cómo acaba y destruye el estado de bienestar, la salud, la educación, la recreación, las pensiones en favor del pueblo, pero además de esto hemos visto cómo aumenta el endeudamiento que su antecesor Macri hizo en contra del pueblo por más de un siglo, más de 100 años quedaron endeudados los argentinos en razón de los préstamos del Banco Mundial con las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, todo para enriquecer las oligarquías locales que se encargaron de llevar esos recursos a paraísos fiscales que no fueron invertidos en ningún proyecto en el país y que es a lo que ellos están acostumbrados, a expoliar a los países, a los gobiernos, a sus riquezas, en contra, por supuesto, de los pueblos que sufren las consecuencias. Pero como si fuera poco, ha cedido terreno, ha cedido soberanía, permitiendo el asentamiento de bases militares en su país, todo por supuesto acompañado de su canciller hoy, a la que sin el mayor pudor, sin sonrojarse, le da una despedida nada honrosa en virtud de la solidaridad por haberse atrevido a votar y acompañar a los 186 países que no aceptan, que no coinciden este bloqueo inhumano contra el pueblo cubano. Entonces, ese panorama a lo interno y ese panorama a lo externo no lo podemos dejar de visualizar de cara a la lectura de una Cuba que hoy es miembro asociado del BRICS, es decir, del nacimiento de un nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar, que por supuesto traerá extraordinarias consecuencias positivas para el valiente pueblo de Cuba que ha sido sometido por 60 años a este infame bloqueo del gobierno norteamericano. Sí, es una realidad muy interesante la que se viene para Cuba. Por cierto, ahora que mencionabas el triste final de Diana Mondino, esto es como la pena capital en la antigua Roma, ¿no? A ese nivel impresionante la manera, la rapidez con la cual actuó Javier Milei, obsesionado completamente con estos asuntos. Pero bueno, así está escrito y así quedará escrito este papelón del Mileirato en la ONU, señores. Y bueno, aprovechando que estamos aquí con Wilmer de Pablos y que la coyuntura obliga, no podemos dejar de hablar de un tema interesantísimo también. Seguramente el público quiere ver, o mejor dicho, escuchar la posición de Wilmer respecto a un evento que va a ocurrir la próxima semana. Estamos a pocos días nada más. Ustedes dirán, ¿qué importa Estados Unidos? No, es importante hablar del tema. Es importante tocarlo, coyuntura. Y creo yo, va a ser un hecho histórico porque se cree que cuando las elecciones en Estados Unidos terminen, va a sonar contradictorio lo que voy a decir, recién habrán empezado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque hay que entender lo polarizado que está Estados Unidos actualmente. Y gane quien gane, es muy probable que las calles empiecen a arder, sobre todo si es que la victoria no es para Donald Trump, ¿no? Ya hemos observado en las elecciones pasadas lo que ocurrió en Estados Unidos y se habla ahora más que nunca de una guerra civil. Un círculo es el que se está viviendo ahora mismo en Washington de cara al 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, Donald Trump versus Kamala Harris versus Donald Trump. Seguramente mucho de nuestro público que radica en Estados Unidos, debe tener ya pensado el voto. No, la pregunta es, ¿hasta qué punto va a haber un cambio dramático en las políticas externas de Estados Unidos? Por lo menos en la mirada que tienen sobre América Latina, ¿no?
porque claramente en su momento Joe Biden prometió, sí, él lo dijo, flexibilizar las sanciones, el bloqueo, pero no pasó nada. Fue un mito, fueron patrañas. Kamala Harris no lo ha puesto en su agenda, obviamente, y Donald Trump ya sabemos cuál es el verbo que más le gusta utilizar, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver seguramente las dos caras de la misma moneda. En fin, ¿qué mirada tienes, Wilmer, sobre este momento que se vive, que se viene ya para los Estados Unidos, las elecciones presidenciales? Primero rescatar en el contexto para nuestros oyentes, usuarios y usuarias de prensa alternativa que nos siguen, que nos comentan, que nos preguntan, que siempre hacen unos debates interesantes que nunca dejo de leer. Aprendo mucho de ellos, por cierto. Entender que el sistema de elección en Estados Unidos es un sistema fraudulento. Es un sistema en el que la expresión del pueblo norteamericano no tiene ningún valor. Es decir, los estadounidenses votan y no importa por quiénes voten, siempre los colegios electorales van a decidir, ¿sí?, en esa segunda validación, quién los va a representar en los próximos años en la presidencia de la República. Es simplemente la puesta en escena de una aparente democracia que realmente es una corporocracia. Es decir, los colegios electorales van a responder de acuerdo en cada región a las transnacionales que financian tras bastidores esa corporocracia que se conoce como la aparente democracia en Estados Unidos. Y por eso es que el conflicto en este momento es no entre electores. Realmente eso no importa los efectos de ese sistema fraudulento. El conflicto es entre el ala guerrerista que representa Biden y Kamala Harris y el ala energética que representa Donald Trump. Es realmente tras bastidores que el poder de esas transnacionales se debate por llevar a su candidato a la presidencia de Estados Unidos con el único fin de que garanticen sus intereses. Vale decir, si Kamala Harris logra llegar a la presidencia, le dará continuidad al conflicto en Ucrania, al conflicto a través del brazo armado de la OTAN contra Rusia. Seguirá exacerbando los núcleos de conflicto en Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y Japón, atacando, por supuesto, al gigante asiático China, primera potencia económica. Pero además de eso, seguirá haciendo lo propio en el Medio Oriente, financiando y acompañando el etnocidio, el genocidio que se comete contra el pueblo palestino y las guerras que hoy se abrieron contra Siria, contra Irán, contra en el Medio Oriente, todos estos frentes que tienen abierto. ¿Por qué? Porque ella representa, al igual que Biden, los intereses del ala guerrerista de Estados Unidos, es decir, de las corporaciones que en los momentos más difíciles de Estados Unidos le han permitido salir a flote a través de la guerra, a través del negocio del ala militar. En el siglo pasado se conoce, en el año 29, lo que les permitió salir de la gran crisis fue exactamente esto: el ejercicio pleno del ala guerrerista en favor del status quo que protegen. Y en el 2008 lo vimos haciendo exactamente lo mismo. En este momento hay una represión
hay una bola reprimida a punto de estallar, y tú decías, Enzo, con mucha propiedad, pero también hay que oírlo con mucha seriedad, que en Estados Unidos no es que va a haber una guerra civil, es que en Estados Unidos ya hay una guerra civil. En un país de 350 millones de habitantes, donde en las calles circulan más de 400 millones de armas y todos los días son centenares de muertos en las escuelas, en los centros comerciales, en las calles, todo producto del hecho económico, del hecho social, de la discriminación, del racismo, del clasismo, de todos esos elementos que se conjugan en esta sociedad, que por supuesto la corporación o el monopolio de la corporación norteamericana no permite visibilizar, porque para eso tienen la industria del entretenimiento, para eso tienen los laboratorios de guerra sucia y sus anclas, para que no se conozca la realidad sobre la vida en el hecho real, en el terreno de los estadounidenses. Pero si a esto le agregamos que a la fecha, a solo unos días del evento electoral del 5 de noviembre, no pudieron asesinar a Donald Trump, no pudieron sacarlo a través del lawfare, es decir, del propio seguimiento, esa arma que han utilizado para seguir los presidentes en América Latina, lo utilizaron contra el propio Donald Trump, y aún él está en el terreno, en el debate político. Por supuesto, el elemento que les queda frente a las proyecciones más serias es un nuevo fraude electoral, es decir, volver a robarle las elecciones a Donald Trump como lo hicieron en el periodo anterior, donde, por cierto, nadie les exigió ningún tipo de actas. Y si de actas se trata, hemos visto el incendio de los centros o de los depósitos de votos siendo incendiados, quemados en las calles, donde los votantes de forma anticipada consignan los votos, y los han quemado en los centros que casualmente favorecen a Donald Trump. Es decir, el fraude más evidente posible a la luz del hecho comunicacional, pero por supuesto de esto no se habla. Ahora bien, cuando uno analiza la cantidad de análisis que hay en los medios de la desinformación occidental, tú, por supuesto, puedes darte un paseo de cómo visualizan algunos analistas el triunfo de Kamala Harris y otros el triunfo de Donald Trump. En lo personal, pienso, siempre lo digo, lo he dicho desde hace rato, en lo personal creo que Donald Trump ganó las elecciones cuando intentaron asesinarlo la primera vez. Lo reafirmaron con la segunda vez, pero además el debate fue tan nefasto para Kamala que, en mi opinión, es realmente desde ya el nuevo presidente de Estados Unidos. Ya veremos qué muestra la realidad, pero en lo personal, desde mi visión de analista, esa es mi opinión personal y la reafirmo independientemente de cuál sea el resultado. Ahora bien, decía Enzo, ¿qué consecuencias traerá en el orden internacional? Hemos oído de viva voz al propio presidente Donald Trump decir que una vez que gane las elecciones, de inmediato acabará con el conflicto ucraniano, que él considera que la OTAN es una estructura vetusta que debe desaparecer, y que además él no va a financiar a los países de Europa, y que estos deben ponerse al día con las deudas pendientes que tienen en razón de la defensa que ha utilizado Estados Unidos en razón con el conflicto con Rusia. Eso ha sido claro. Pero por el otro lado, lo hemos visto, ¿no?, acompañar, por supuesto, al genocida de Benjamín Netanyahu, a su actuación en el Medio Oriente, y por eso es que tú visualizas, por un lado, la actuación no guerrerista para Europa, que deja un gran dividendo para el ala de la guerra, pero al mismo tiempo, que priva al ala de la guerra
de los dividendos que genera el conflicto ucraniano. Sin embargo, tú sabes que después de esos conflictos resueltos, lo que vienen son las industrias a reconstruir, a rescatar supuestamente todo lo que ellos destruyeron, que además ya lo tienen planificado. Por eso contratan arquitectos, ingenieros civiles de todas partes del mundo, los tienen en Europa a la espera de que se firmen los primeros contratos, y ese es el negocio reiterado que han hecho en todos los países que han destruido. Pero además de eso, la posición de Donald Trump en relación con el Estado de Israel es acompañar, apoyar, por supuesto, el conflicto genocida, perdón, el etnocidio cometido contra el hermano pueblo palestino y los frentes abiertos en el Medio Oriente. Es importante rescatar que allí en el Medio Oriente, tanto las rutas como las reservas importantes de petróleo y de gas son del interés del ala que apoya y que acompaña la candidatura de Donald Trump. En el concepto de América Latina, hemos visto en sus propias manifestaciones públicas hablar de Venezuela, cuando dice que solo le faltó muy poquito le faltó para lograr apropiarse de las riquezas de nuestro país. Se refería al petróleo, cuando él se encargó de financiar a la ultraderecha de nuestro país a través de la USAID y de las ONG que hoy en Venezuela rinden cuentas de acuerdo a la propia ley proclamada por el Parlamento venezolano, para impedir que se pretenda financiar la desestabilización, como lo hicieron en Ucrania en el 2014 con Victoria Nuland, o como pretendían hacerlo con Georgia el día de ayer y de antier, cuando el gobierno, el candidato, la candidata electa, no le es afín al gobierno de Estados Unidos, y entonces inician el ataque que ya conocemos: deslegitimar, descalificar, violentar la voluntad del pueblo soberano, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de cuál sea el ganador en Estados Unidos, hay que recordarle a nuestra audiencia que Estados Unidos no es una democracia, que es una corporocracia, y que se le dice corporocracia porque está dirigida por corporaciones que tienen intereses enormes dirigidos contra nuestros pueblos y nuestros gobiernos para expoliar las riquezas en beneficio de su industria, en beneficio de sus economías, y que esto lo hemos visto de forma reiterada. No es realmente una elección democrática, no, es la lucha entre las alas del poder de la energía, del poder de la guerra, del poder de las comunicaciones, del poder de la farmacéutica, las que están en juego. Y por eso cada uno de ellos representa, no a los pueblos, ellos no representan la voluntad de un pueblo, no, ellos representan los intereses de esas corporaciones. Este es el elemento más importante de cara al análisis para contextualizar a nuestros pueblos y que no permitan bajo ningún concepto que les sea manipulada la mente a través del hecho comunicacional de las corporaciones dedicadas a la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia y de sus anclas. Es en verdad una situación complicadísima la que se le viene a Washington. Lo digo por sus ciudadanos, que no necesariamente, yo, vaya usted a saberlo, ¿no? No soy un sociólogo, pero claramente hay que entender que no necesariamente todos sus ciudadanos comparten las locuras de sus líderes o quienes terminan gobernándolos. Es un punto importantísimo. Lo dijo, de hecho, Nicolás Maduro en su momento, cuando condenó el ataque que sufrió Donald Trump, ¿no? Mostrando mucho de esto que nos hace a nosotros los latinoamericanos, esencia misma, ¿no? Humanidad, empatía, más allá de las diferencias que puede haber tenido con él en su momento. Habló Nicolás Maduro, el presidente Maduro, sobre cómo es que con todas estas diferencias le desea lo mejor al pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense que decidirá finalmente, así como también la comunidad latina que está ahí,
el futuro de la potencia del norte. Veremos qué tanto cambiará la política externa de Washington a partir ya sea de Donald Trump o Kamala Harris como presidente. Querido Wilmer, te quiero agradecer por haber estado en esta conversación y te invito a que nos dejes una reflexión sobre lo que hemos conversado en este espacio. El gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional se encuentra absolutamente desprestigiado. Su política exterior no es más que una política de guerra. No porque lo diga yo, lo dice el propio presidente Vladimir Putin y el propio presidente Xi Jinping cuando sus delegaciones son recibidas en el contexto del terreno, tratadas de una forma distinta y apenas se retiran, de inmediato el hecho comunicacional y las declaraciones son totalmente adversas y contrarias. Estados Unidos no es un socio confiable. Estados Unidos se encuentra en un momento muy difícil como imperio porque se encuentra en la fase final decadente que además recordemos que todos los imperios implosionan, es decir, se destruyen desde adentro. Los mayores analistas y los más respetados analistas de la guerra dicen que estamos frente a un momento muy difícil porque los demócratas harán lo posible porque Donald Trump no llegue. Donald Trump en las encuestas más serias es el ganador indiscutible y por supuesto este pueblo que se encuentra sumergido en una guerra civil pudiera escalar a un nivel que proyectan los especialistas de la guerra, que dividiría a Estados Unidos en una región, la latina, en otra la canadiense, en otra la mexicana, en otra la asiática, y por supuesto se encuentra el Estado judío, el Estado de Israel, que tiene también su región, pero además de eso recordemos los intentos de separación de California y de Texas. Es decir, que están dados los elementos para un evento sobrevenido que pudiera, en el contexto de las próximas semanas, escalar y veríamos una realidad totalmente distinta. Esperemos en favor del pueblo de Estados Unidos que esto no suceda, pero bueno, son los pueblos los que tienen el destino en sus manos de su propia historia. Muchísimas gracias, Enzo, nuevamente por esta invitación, a ti, a Lorenzo y al equipo, y mi obligación como coordinador general para América Latina y el Caribe de Tesoro y de la Federación Internacional de Comunicadores Populares, me obliga siempre a atender todas las invitaciones. Acababa de salir casualmente de una invitación de un compañero de Italia que duró 1 hora y media y no podía hoy faltar a la invitación reiterada que Prensa Alternativa me hace todos los jueves a esta hora. Muchísimas gracias y los abrazo en la distancia. Bienvenido sea. Para nosotros es un privilegio contar contigo, lo sabes bien. Y estas palabras que has dicho las compartimos también. En manos de ellos está el futuro de los Estados Unidos. Veremos qué ocurre. La historia nos contará 5, 6 o 7, dependiendo cuándo se sepa, ¿no? Vamos a ver si alguien habla de fraude, aparecerá el señor Gabriel Boric cuestionando y pidiendo que publiquen las actas. No sé, en fin, vamos a ver qué ocurre. Próximo 5 de noviembre estaremos al pendiente. Wilmer, te agradezco nuevamente por estar con nosotros, te mando un abrazo a la distancia y al público también de Prensa Alternativa. Para ustedes, mis mejores deseos. Pásenla bien este fin de semana que se viene, con calma, ya lo saben. O no olviden suscribirse, háganse miembros también con el botón unirse. Mi nombre es Enzo Enchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Adiós.